Vamos para el norte de la provincia de Entre Ríos, vamos a hablar de cítricos, Qué que no la rico. han tenido nada Mandarina. fácil con las cuestiones meteorológicas, pero claro, muchos piensan, llega esta época del año, la época de las mandarinas, de Claro. las naranjas, ¿viste? Disfrutar una mandarina a la El siesta. viejo mito de que tiene que caer una helada para Claro, que las mandarinas sean dulces, y ya claro. hemos hablado con gente que dicen es mentira Mentira. eso, pero bueno, Pero nuestro este, entrevistado puede decir, mirá, puede ratificar o tener otra idea, ¿no? ¿querés No, preguntarle? no, vamos a saludarla primero. Bueno, ¿Eh? vamos Vamos a a arrancar saludar. con esa Bueno, pregunta. Saludamos a Melania Sorsi, presidente de la Federación del Citro de Entre Ríos, de la FECIERA, a quien agradecemos esta comunicación. Melania, muy buenos días. Andrés Ottauer, Rubén Scooby la saludan. ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿cómo están? Un Muy saludo a la audiencia de bueno. la matera. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. ¿Es cierto que tiene que caer una helada para que las mandarinas queden dulces? No. No, es un mito. Sí, es verdad que sí es verdad que en la medida en que las temperaturas bajan, Mm, la fruta tiene una mayor concentración de azúcares, mm, baja la acidez y sí toman muy buen color claro. en cuanto al aspecto externo. claro. Pero siempre las heladas, eh, ya cuando las temperaturas son de 2 grados bajo cero o inferiores, ya producen daños en nuestros cítricos. Bien. Eh, Se toleran muy bien las temperaturas frías, pero no extremas. Exacto. Bueno. Listo, para los oyentes que siempre nos preguntan, che, el tema de, listo, solucionado. En realidad no la convocamos a Melania para hablar de esto, que es un viejo mito, una vieja leyenda, ¿no? De los consumidores. ¿Cómo está el sector citrícola hoy en la provincia de Entre Ríos después de tantos idas y vueltas climáticos que ha afectado principalmente el norte entrerriano? ¿Cómo está, Melania? Bueno, justamente anoche estábamos hablando en reunión ese tema de que los eventos como el granizo Ujú, prácticamente están siendo todos los años, todos los ciclos anuales, estamos con esta problemática que es muy seria, sobre todo porque ninguna empresa aseguradora hasta hoy tiene una cobertura para los cítricos. ujú, Está bien que desde la idiosincrasia del citricultor nunca estuvo esa conciencia como en otras actividades, es decir, ujú. tengo que tener un seguro para eventos climáticos, pero ahora vemos que esto va a ser más severo, evidentemente, y es uno de los temas que hay que buscarle la vuelta, a ver cómo podemos tener una cobertura, porque después el monto de dinero que se necesita para recuperar quintas que fueron tan afectadas en este último granizo, bueno, no se consiguen en ningún banco de ningún lado, ¿no? Ujú. Por supuesto, la provincia o el gobierno provincial con un estado bastante crítico todavía en cuanto a sus arcas, tampoco puede dar respuesta. Ujú. Imagínense que para recuperar una hectárea tenemos que pensar por lo menos en unos $2.000 hoy. $2.000 por una hectárea. Fu. Por hectárea, sí. Ujú, Sí, porque plantaciones tan afectadas, ujú, hay que esperar bien a la primavera, a ver hasta qué lugar brota la planta, o sea, ujú, qué es lo que está seco y qué es lo que está vivo. ujú. Hay que hacer podas, hay que fertilizar, hay que hacer tratamientos sanitarios para tapar las heridas que produjo el granizo. Bueno, todo eso tiene un costo que ronda los $2.000 O sea por que no, hectárea. es muy difícil, digamos, tener un relevamiento de daños de manera inmediata. Hay que esperar hasta la primavera a ver cuánto hizo el granizo, digamos. Sí, la provincia y el INTA hicieron un mapeo, Ujú, pero en cuanto a los daños más severos, se ujú, estima aproximadamente unas 2.000 hectáreas, donde prácticamente los productores perdieron toda la cosecha de este año. Ujú. digamos, Pero sí, ujú, como decís vos, el daño, la magnitud del ujú, daño ujú. va a ser visible en la primavera, porque no sabemos el invierno. Teóricamente está pronosticado un invierno con temperaturas mayores al promedio, o sea que Claro. tendríamos un invierno un poco más cálido. Ujú.
Dios quiera que sea así, pero les puedo asegurar que en algunas zonas son prácticamente troncos sin hojas los montes citrícolas, ¿no? Así que están muy, muy expuestos al frío. Y hay una cifra, digamos, conocen ustedes, digamos, han enumerado la cantidad de productores que hay en Chajarí, Concordia, todo lo que es el centro norte de la provincia de Entre Ríos, Melania. La cantidad de productores que ustedes tienen. ¿Afectados por el granizo? No, ¿cuántos son los productores que ustedes tienen agrupados? Los productores, es esa el gran fuerte de la citricultura. Sí. Se estima 1.800 familias que se dedican a la citricultura. Sí. O sea, 1.800 productores y sus familias, ¿no? Esta es una actividad de productores pequeños, fundamentalmente, porque si uno va a la zona norte, como decís vos, Villa del Rosario, Chajarí, las unidades productivas están entre 25 y 50 hectáreas. Las familias viven en el campo, con lo cual es un valor social, digamos, de que siguen viviendo en el campo, ¿no? Creo que eso sería terrible si se perdiera, porque esa gente se dedica a eso, sabe hacer cítricos. A veces los políticos vienen y dicen, bueno, no, se puede cambiar de actividad. Es una cuestión que está en la cultura del productor, ¿no? Está arraigada en la familia. Exactamente, sí. Y de estas 1.800 familias, uno supone que en época de poda, en época tal vez de cosecha, hay mayor demanda de mano de obra. ¿Qué números se estiman aproximadamente allí de personas? Sí, estamos en años donde la exportación está moviendo muy poco volumen, pero en épocas muy buenas, tenés que pensar en alrededor de 30.000 personas. Mano de obra para 30.000 personas. Qué bárbaro, qué bárbaro. Porque la cosecha mueve mucha cantidad de gente, digamos. Y todo el año, porque antes decíamos que era una temporada de otoño, invierno, primavera. Hoy con tecnología como la de frío, especialmente porque muchos productores tienen ya su cámara frigorífica en la misma quinta, se pueden guardar los cítricos durante varios meses y prolongar así la temporada de trabajo. Exactamente. Prácticamente llegamos a un punto donde no hay corte entre una zafra y otra. Ah, mire usted, qué detalle. Exactamente. Hay mucha también, hablando de lo que es frío, tecnología de refrigeración, hay mucha inversión también en panelería solar. Claro. Para ese tipo de... Para ese tipo de tecnología, digamos. Exactamente. Sí. Esa es otra característica. El productor citrícola, el año en que el negocio está pujante, invierte, no tiene un problema de ser cerrado a la incorporación de tecnología, todo lo contrario, tiene un perfil de incorporar todo lo que le pueda servir, ¿no? Lo mismo el uso de maquinaria para reducir la mano de obra, ¿no? Usted, Melania, habla del tema de la exportación y el tema también de las inversiones, ¿no? De la tecnología. Nuestra fruta entrerriana, nuestros citrus, ¿dónde van? ¿A qué países? Y segunda pregunta está relacionada con la innovación, que usted dice que por ahí el productor no se cierra e incorpora. ¿Qué tipo de tecnología necesita un productor citrícola? Bueno, tecnología, bien, si hoy van a la expoactiva, a la agroactiva, hay todo tipo de tecnología. Se está viendo mucho el uso de drones. Esperamos que las reglamentaciones y las normativas salgan cuanto antes, ¿no? Porque ha pasado que la tecnología en este caso se adelantó a lo que es la reglamentación en el uso de esta tecnología.
y es importante, digamos, que el Estado esté a la altura de las circunstancias porque para no afectar una tecnología que seguro es muy promisoria. Ujú. Hay mucha incorporación de drones, del uso de drones. En cuanto a las labores de campo, hay maquinaria para casi todas las actividades, o sea, prácticamente todas las actividades mecanizadas, la fertilización, la pulverización, la extracción de ramas, el triturado de rama de poda, bueno, así puedo nombrar varias etapas. Seguro. Quizás el sector tiene sí una materia pendiente en cuanto a inversión en riego. Ajá. A veces un poco afectado por el costo de la energía, que todos sabemos que lo que pagamos, ¿no?, de energía es lo que a veces a los productores los pone en duda con respecto a la inversión en riego. Sí. Pero también hemos tenido años en donde se ve la diferencia, ¿no?, entre lo que son los lotes con y los lotes sin riego. Hablo de veranos donde las sequías fueron muy marcadas. Exacto. Y me preguntabas con respecto a la exportación. Sí. Bueno, nosotros históricamente hemos sido exportadores de mandarinas, y esas mandarinas, el mercado fundamental ha sido el de Rusia. Bueno, a partir de la guerra eso ha empezado a tener sus efectos y disminuyeron esos volúmenes y grandes problemas para poder llegar con la mercadería hasta ahí. Y debido a los costos de logística surge el mercado de Brasil, o sea, un mercado más cercano, un mercado grande, pero que pide otro tipo de mercadería que no era la que venía haciendo el exportador. El consumidor de Brasil le gusta la fruta prácticamente como es nuestro mercado interno, ¿no? Claro. Tienen fruta con mucho tamaño, con buena calidad, pero con tamaño. O sea, mandarinas grandes, naranjas grandes, es otra forma de Sí. producción, ¿no? Y ahí hay que hacer un cambio radical en la forma de producción que no se puede hacer de un año para el otro también. Claro, lógico, ya buscar calibres en mandarinas significa hacer más inversión en raleo de frutos, probablemente aplicar raleadores químicos porque para llegar bien con los calibres, incrementar las fertilizaciones, buscar el desarrollo de frutos con mayor tamaño. Seguro. Melania, y a su vez, aparte del mercado brasileño, ¿qué otros mercados tiene el cítrico dulce entrerriano? Hay algunos mercados más chicos, como puede ser lo que es Lejano Oriente, o sea, países que necesitamos 40 días para llegar hasta ahí, Claro. todo lo que es Filipinas, pero son mercados chicos. Los mercados importantes son el mercado ruso, bueno, y en su momento también el mercado canadiense. Ajá. Y todavía Estamos muy limitados con respecto al mercado. Ustedes saben que los cítricos dulces hasta el momento no pueden ingresar a Estados Unidos. Eso le iba a preguntar, la famosa barrera para arancelaria de Estados Unidos, que es una puerta que es muy difícil de abrirla, ¿no? Es muy difícil de abrir. Tenemos nuestros vecinos acá enfrente a Concordia, en Salto, que hace más de 10 años están entrando al mercado de Estados Unidos. Tenemos la misma citricultura, porque con las mismas variedades, con el mismo suelo, el mismo clima, y sin embargo, evidentemente es una cuestión de la diplomacia de un país y del otro, ¿no? En alguna parte nuestra política no acompaña estos avances. Los estándares sanitarios son los mismos, los problemas sanitarios también son los mismos de uno y de otro lado del río, o sea que no es una cuestión de negociación nada más. Trabajamos con la gente de Uruguay. Hoy estamos trabajando tratando de generar experiencias en conjunto, sobre todo con el tema de HLV. O sea, ellos tienen esa enfermedad, nosotros también, y las más antiguas también las tienen. La diferencia es que
es más chico, son empresas, son pocas empresas grandes que concentran mayor superficie. Esa es la realidad. Ese es el valor de la citricultura entrerriana, ¿no? Y a su vez un problema, porque como somos tantos productores, es más difícil a veces ponerse de acuerdo, ¿no? Como en cambio en Uruguay son pocas empresas y grandes. Claro. Entonces, la política sanitaria se resuelve entre 4 o 5 personas. En una rueda de mate se soluciona, digamos. Exactamente. Claro, ustedes tienen que debatir más. Melania, ¿y cómo está el tema impositivo o cómo lo van sobrellevando en la provincia de Entre Ríos, los impuestos nacionales? ¿Cómo es para el sector Bueno, de ustedes? hay una línea desde lo que es Nación en integrar, digamos, lo que es la información de documento de tránsito vegetal con lo que es la guía citrícola, con lo cual prácticamente quedaría registrada la trazabilidad desde la cosecha hasta que la fruta llega a destino. Con eso quiero decir que la idea es ir generando cada vez mayores condiciones de blanqueo de lo que es la actividad, ¿no? Hay control de stock en el empaque, o sea que es necesario saber cuánta fruta ingresa y desde qué finca viene, con lo cual todos los pasos de la cadena comercial van hacia una clara tendencia de trazabilidad de cada una de las etapas. Melania, un problema histórico de los citricultores fue el tema de lo que se le pagaban en el mercado interno, el tema, los precios, ¿no? Que salían desde ahí, del norte entrerriano, pongámosle Santa Ana, Villa Rosario, Chajarí, Concordia, Ruta 14, todo lo que es esa zona. Y cuando llegaban al mercado central de Buenos Aires, había un cambio, y después cuando volvían a la verdulería, digamos Gualeguaychú, donde estamos ubicados nosotros, el precio distaba bastante de lo que lo habían despachado ustedes allí desde el norte entrerriano. ¿Cómo está ese tema? Eso sigue siendo igual, porque hoy el kilo de fruta en la quinta está alrededor de 150 pesos el kilo, y estimo que en Gualeguaychú no debe bajar de 1.000 pesos el kilo de mandarina. Exacto. O sea que la cadena entre productor y consumidor es muy amplia. Lo que pasa que el cítrico es un commodity, claro, y es ley de oferta y demanda. Años con mucha producción, que no sería el caso del año 2025, o sea, tenemos una producción menor a la del año pasado, pero evidentemente el mercado está muy decaído, el consumidor consume menos porque claramente tiene menor poder adquisitivo, ¿no? Exacto. Y esto, mire, me hizo acordar que muchos productores, uno supone que medianos a grandes del norte, fueron directamente con sus puestos a instalarse como puesteros ahí en el mercado central. ¿Esto sirvió de algo para el productor? Digamos, sí. saltar un eslabón de la cadena. Ese tipo de empresas que hacen toda la cadena, ya sea producir, empacar, transportar y vender en los lugares de destino, son las empresas que hoy están en mejores condiciones. Inclusive algunas de ellas están haciendo exportación y digamos todo lo que no va a exportación va a mercado, y inclusive algunas están integradas a fábricas de jugo, con lo cual cierran toda la cadena comercial, ¿no? Y de esa manera el diferencial de precio les queda a los productores, ¿no? Son ellos los que están en toda la cadena. En todos los eslabones, exactamente. Como son empresas familiares, muchas veces cada uno de los integrantes de la familia va cubriendo alguno de estos lugares. Exacto. Y en el caso de, usted habla de empresas de frutas, y bueno, Entre Ríos, obviamente que tenemos algunas muy conocidas. ¿Ustedes tienen la oportunidad de vender directamente a estas firmas? Sí, claro, exacto, sí. Hay productores que se dedican a producir muy bien en sus quintas, pero prefieren tomar menos riesgos
Ustedes saben que hoy el tema laboral es uno de los grandes Sí, problemas y temores de los productores. sí. Digamos, para hacer una cosecha necesitas mínimamente 20, 30 personas en un día y no tenemos todavía, eso que hace años que luchamos, por tener una legislación Claro. acorde a ese tipo Claro. de trabajo, porque son trabajadores golondrinas, Claro. no están durante el año completo en una misma quinta. Ujú. Hoy vienen a la mía, mañana van a la de otros productores y bueno, y se pide y se ha presentado de hecho proyectos a la legislatura actual para de una vez por todas tener una ley para el sector citrícola que no es nada diferente a lo que pueden verse en otras economías regionales también, ¿no? Sobre todo las frutícolas. En algún momento se quería hacer una comparación, hacer un sistema similar a lo que es el rubro de la construcción, por ejemplo, ¿no? Sí, con un fondo de cese laboral, exactamente. Pero bueno, la respuesta del gobierno nacional, del actual presidente, es que no es el momento político todavía, no tienen la mayoría en la legislatura como para poder aprobar esta ley. Seguro. Y el tema de la demanda en industria, me quedé pensando en eso. ¿Hay demanda por parte de la industria de cítricos? Bueno, el tema de la industria, el año pasado teníamos una gran expectativa porque el precio internacional del jugo había alcanzado valores históricos. Lamentablemente este año se vio que también hay un techo a veces para esos precios históricos, ¿no? Pasó de $6.000 a actualmente entre 3.500 y 4.000, por lo cual las expectativas que había se pincharon un poco, ¿no? Sí. O sea, evidentemente también cuando algo tiene un costo muy elevado, se sustituye por otro tipo de alimento, por otro tipo de jugo. Nada es exclusivo. Seguro. Pero bueno, las jugueras son las que absorben volumen muy grande de producción. También hay muchas plantaciones de naranjas de jugo, que bueno, gracias a Dios que tenemos cada vez mayor capacidad industrial y Dios quiera que la exportación de fruta a Brasil se permita, ¿no? Por las vías que corresponde. Hablo de la exportación de fruta que vaya con destino a hacer jugo en Brasil. Claro, o sea, con destino a la industria, digamos. Con destino a la industria. Eso también es un trabajo que se ha iniciado, darle la forma y los carriles que corresponden. Bueno, también va fruta, pero que va de forma ilegal, ¿no? Lo cual compromete y pone en riesgo las cuestiones sanitarias de Argentina. Seguro. Hablando de cuestiones sanitarias, ¿cómo está el tema HLB? Bueno, nosotros vemos un trabajo que mejor dicho, por ahí a nuestros productores les cuesta darse cuenta del trabajo que se viene haciendo, porque hace prácticamente 8 años que estamos monitoreando y recorriendo todas las quintas, y eso nos ha permitido tener la magnitud, y creo que bastante bien ha ido como para identificar las plantas enfermas y eliminarlas. Aparentemente nuestros portainjertos nos ayudan a tener una situación que no es tan severa de la enfermedad. Y te iba a decir que los uruguayos nos han pedido parte de esa información, evidentemente la ven como significativa y que podría ser un poco lo que les ocurra a ellos allá. De todas maneras, hemos visto también que en este último tiempo Uruguay ha declarado los casos que tiene positivos, con lo cual la enfermedad está también en el Uruguay, está presente. Claro. Hablo de quintas, ¿no? Sí. Y en este caso, el vector tengo entendido, es un insecto. ¿Se puede atacar al vector en este caso o es muy difícil? El vector es un insecto. Creemos que ahí está el punto
flojo, digamos, que tenemos que trabajar en identificar bien en qué momentos está presente el vector y también, digamos, el traslado que puede hacerse del vector Claro. de un lugar a otro, ¿no? Que es de esa manera como la enfermedad pudo bajar desde el norte, porque la enfermedad estaba en Misiones y alrededor de 3, 4 años empezó a vérsela en la zona norte de Entre Ríos. Seguro, a desembarcar por estos lados. Sí, Melania. sí, porque si uno estudia las rutas de riesgo, la enfermedad entró por esos lugares. Claro, y al no haber un control de vector, ahí es donde se fue esparciendo de alguna manera. Melania. Sí, no se olviden, no, te iba a decir que es una enfermedad silenciosa. Claro. Pasan varios años hasta que se la puede detectar en laboratorio. Pueden pasar 7, 8 años Claro. que la enfermedad está presente, pero no muestra síntomas. Ahí está el meollo de la cuestión. Y ahí es donde radica la tardanza en poder trabajar sobre esta enfermedad. Claro. Justamente con la tecnología de drones, podría llegar a identificarse plantas antes de que se vean los síntomas visuales. Claro, ahí está. Melania, nos quedan 1.000.000 de preguntas, pero no nos queda tiempo. La vamos a comprometer para otra charla en otro momento, si usted no le molesta. No, por favor, un gusto. Bueno, que tengan muy buen día y buen fin de semana. Igualmente para usted. Muchísimas gracias por este contacto. Hasta luego. Dialogamos con la ingeniera agrónoma Melania Zorzi, presidente de la Federación del Citro de Entre Ríos, sobre el tema de la citricultura.